Cristo, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí un domingo más haciendo comunidad con nosotros. Si pusimos atención, ¿verdad? Las lecturas de este domingo nos están hablando, la primera lectura y el Evangelio nos presentan historias de dos mujeres viudas, ¿verdad? Y como ya saben, nuestra pastora y reverenda Nubia ha hecho un gran esfuerzo en esta comunidad para enseñarnos a ponernos los lentes de género cuando leemos las escrituras, ¿verdad? Para que aprendamos a no leerlo. Alvarito también por mucho tiempo nos enseñó a leerlo desde nuestra realidad y no como personas heterosexuales, sino como personas de la diversidad. Entonces he tratado de hacer uso de estas herramientas, ¿verdad? El martes pasado, Alvarito también, en el curso de Libres en Cristo, para quienes se están conectando, nos dio una pequeña y brevísima introducción a las Sagradas Escrituras y de cómo nosotros nos podemos acercar a la Biblia, cómo la vemos, ¿verdad? Las diferentes posturas de la inspiración bíblica, ¿verdad? Y como ya lo hemos dicho varias veces acá, nosotros en la comunidad no creemos que la Biblia sea la palabra de Dios, pero sí creemos que contiene la palabra de Dios, que es muy diferente, ¿verdad? Entonces, hay mucho que escarbar y Alvarito en esta reflexión del martes, en esto que compartió, nos hacía el ejemplo de una naranja, ¿verdad? Que dice, para sacar el jugo de la naranja, ¿verdad? Hay que exprimirla, pero nos queda el bagazo, la pulpa, la cáscara. Y lo mismo pasa cuando estamos leyendo las escrituras, hay que sacarle el jugo. Y hay muchas cosas que no vamos a servirnos, ¿verdad? Y fíjense que me ponía a pensar que esto de las viudas, primero, hay que entender, ¿verdad? Que estos personajes de la Biblia, ¿verdad? No estaban ahí por el azar de la vida, ¿verdad? Que les tocó ser viudas en esta obra de teatro que se llama Vida, sino que el sistema de muerte en el que vivían las mujeres en su tiempo las había condenado a esa condición de pobreza. Porque primero las mujeres ya sabemos que eran, ¿verdad?, un objeto, no estaban humanizadas, no tenían la dignidad que la divinidad les ha dado como seres humanos, sino que eran una propiedad de los hombres, ¿verdad? No tenían ese valor. Por lo tanto, siempre tenían que buscar estar cerca de un hombre para que les diera valor. Y cuando esto no pasaba, cuando se quedaban viudas, ¿verdad?, pues perdían ese valor. Y esto no tenían quien las sostuviera, quien las alimentara, quien les diera esa provisión. Entonces, obviamente estaban condenadas a caer en la extrema pobreza. Y es importante que veamos, ¿verdad?, que estos personajes, o sea, en la historia son mujeres, son pobres y son viudas. Y estas mujeres, ¿verdad?, que están condenadas en este sistema de muerte, en ambas historias nos están dando una lección súper importante. Y espero que las personas que no han podido asistir este domingo puedan escuchar esta reflexión, porque estas mujeres, fíjense bien que en su condición de pobreza hacen actos no de generosidad, sino de entrega, porque ambas, ¿verdad?, están entregando todo lo que tienen. No están compartiendo un poco de lo que tienen, sino que están haciendo un acto de entrega total. La primera historia, yo me causaba un poco de conflicto, ¿verdad?, de pensar cómo Elías, ¿verdad?, en vez de ser él quien ayudara a la mujer, ¿verdad?, le dice, no, primero atendeme a mí y hasta después come vos y tu hijo, ¿verdad? Que ella le dice, estoy a punto de hacer lo último, porque después de eso no tengo nada y quizás me voy a morir de hambre con mi hijo. Y viene Elías, ¿verdad?, y le dice, primero haceme a mí un pan, ¿verdad?, y dame agua y después. Claro, vemos posteriormente la provisión de la divinidad, pero no se debe a Elías, se debe a la entrega que tiene la mujer a pesar de su condición. Y yo creo que muchos en esta comunidad a veces nos cuesta ser generosos. Y si nos cuesta ser generosos,
mucho más nos va a costar hacer una entrega total de lo que la divinidad nos ha dado. Y estas mujeres, fíjense bien que están en una situación, esta mujer, yo no sé si ustedes se pueden imaginar cómo debe de ser para esta mujer decir, esto es lo último que voy a comer y después de esto, no sé qué va a pasar. Quizás me voy a morir porque no hay nada más. No sé si ustedes han estado alguna vez en una situación o cerca, ¿verdad? Lo más parecido a eso. Y a veces en esa situación, el único pensamiento que habita en nuestra mente quizás es la sobrevivencia. ¿Cómo vamos a hacer para seguir adelante? Y en esta situación de sobrevivencia, la mujer decide entregarlo todo y compartir. Y para mí es impresionante porque a veces nosotros tenemos la bendición de la divinidad, tenemos un techo, una casa, un hogar, tenemos el amor de la divinidad en nuestros corazones, en nuestras vidas, y muchas veces nos cuesta venir a compartir. Ni siquiera es que vengamos a dejar dinero aquí a la comunidad, sino venimos a dar nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestra conversación, y a veces eso nos cuesta. Y no estamos en una situación de supervivencia. La otra viuda, ¿verdad? Fíjense bien, dice que Jesús estaba sentado y empieza a ver, ¿verdad? Cómo llega la gente a dar la ofrenda y que muchas personas con mucho dinero llegaban a dejar grandes cantidades de dinero, ¿verdad? Y viene esta mujer y echa 2 monedas, ¿verdad? Como imaginarnos 2 centavos, que aquí la gente ve 1 centavo en la calle y muchas veces no lo recoge porque piensan que no vale nada, ¿verdad? Y esta mujer echa, y dice Jesús, ¿verdad? Esta mujer ha dado más que todos, porque ha dado todo lo que tenía, no ha dado el que le sobra, no ha sido generosa, ha hecho una entrega total de lo que tenía. Y eso es bien difícil, pero eso es a lo que nos está llamando la divinidad, a que hagamos una entrega total de nuestra vida, de nuestro tiempo, de lo que ella nos da, nos provee. Y fíjense bien que en estas 2 lecturas pareciera que los protagonistas son Jesús y Elías, ¿verdad? Pero realmente son las viudas. En la primera lectura es la viuda quien se entrega, y en la segunda lectura, en la lectura del Evangelio, Jesús nos cuenta lo que está haciendo la viuda, ¿verdad? Pero la buena noticia está en la actitud que tiene la viuda. Y fíjense bien, pensaba, la segunda reflexión que yo quería hacer es que no debemos de normalizar estos personajes, ¿verdad? Fíjense, en ambos casos, en la lectura del Evangelio me pongo a pensar, ¿qué pasó con esta viuda después que pasó a dar esas ofrendas, ¿verdad? No creo que Jesús solo haya dicho, mírenla, ella dio todo lo que tenía y la dejaron que se fuera, ¿verdad? Sin nada. Creería que estaría incompleta la historia, ¿verdad? No nos lo cuenta en el Evangelio, pero si nosotros conocemos la persona de Jesús, creo que quizás sus apóstoles se acercaron después a ella, ¿verdad? Para ayudarla, para preguntarle sobre sus necesidades. Y quién sabe si esta mujer también se convirtió en una de las discípulas de Jesús, ¿verdad? Que son de las cosas que no nos cuenta la Biblia por el mismo patriarcado y por el machismo que hay en ellas. Y fíjense bien cómo estas mujeres de la Biblia les ha sido arrebatada su dignidad, porque no sabemos cómo se llamaban, no sabemos sus nombres, ¿verdad? Muchas veces hay historias cuando dicen la viuda, pero en otras historias, ¿verdad? Los personajes, los nombres de los hombres sí son reconocidos, sí son nombrados. Y eso tiene que ver con este machismo que hay en las Escrituras. Pero la divinidad nos está llamando a que nosotros ahora seamos... Nosotros hablamos mucho de que la divinidad está en nosotros, de hacer una conciencia de esa divinidad en nosotros.
Esa conciencia entonces nos tiene que llevar a ser nosotros a quien ayudemos a estas personas, a estas viudas que están alrededor de nosotros, que no necesariamente siempre van a ser mujeres, ¿verdad? Muchas veces lo van a hacer, pero hay viudas en otros aspectos de la vida también alrededor nuestro, a quienes nosotros podemos ayudar, a quienes esa divinidad en nosotros nos debe de impulsar a sacarlas de esa condición de pobreza. En ambos casos, la divinidad se manifiesta en la vida de ellas, pero no las deja en esa condición. Dicen que la viuda de Sarepta tuvo provisión, ¿verdad?, de aceite y de harina. Entonces nosotros debemos de bendecir a estas personas con lo que la divinidad nos da a nosotros. Y a veces nosotros hemos normalizado estos personajes en la vida, en nuestra vida. Vemos gente necesitada a nuestro alrededor, que son las viudas de nuestro tiempo, y nos hacemos los de los opachos, nos hacemos los desentendidos. Espero yo que un día en esta comunidad de verdad recuperemos esa tradición de poder compartir algo aquí de comer. No sabemos cuánta gente viene aquí a veces sin desayunar, ¿verdad?, sin haberse comido un pedazo de pan o tomado una taza de café. Y nos hemos olvidado de esas cosas, por pequeñas que sean. Pero quizás debemos empezar a reevaluarnos, ¿verdad?, cómo estamos haciendo comunidad y lo importante que es, ¿verdad?, más el hecho de compartir, de sentarnos, de cantar, incluso de salir a conversar, ¿verdad? El compartir aquí, ¿verdad?, de darle a la gente una cálida bienvenida y decirle, ya comiste, ¿verdad?, tenés hambre. Que de verdad nos transformemos en esa comunidad, que la gente sepa que al menos aquí a comer puede venir. Y que eso también es hacer el evangelio. Que no se trata solo de venir a hablar y compartir y darnos abrazos, sino que sea un espacio seguro donde la gente pueda venir a compartir lo que tiene. Y nosotros nos sintamos de verdad en esa conciencia de la que tanto hablamos, ¿verdad?, de reconocernos, pero que quizás debemos hacer más esfuerzos, ¿verdad?, para que esas viudas a nuestro alrededor dejen de ser viudas y empiecen a tener un nombre. Y quiero que pensemos en nuestra vida y en nuestros entornos familiares, laborales, en nuestro vecindario, en esta misma comunidad, quienes consideramos que son las viudas que nos rodean y a quienes la divinidad nos está haciendo el llamado a que transformemos su realidad. No a que las dejemos igual, ¿verdad?, no a que solo veamos, ¿verdad?, en ellas un ejemplo de entrega, sino a que nosotros seamos esa provisión para ayudarlas, para transformarlas. Pero quizás, ¿verdad?, fíjense en el Evangelio, la Escritura dice, tengan cuidado de estos maestros de la ley que les gusta sentarse en los lugares de honor, que les gusta que los saluden, que les gusta ser las personas importantes. Porque no es eso lo que nos ha llamado la divinidad. La divinidad nos llama a servir, a compartir lo poco que tenemos, ¿verdad? Cuando venimos aquí, decirle, ¿quieres un vaso de agua por lo menos, ¿verdad? Sentate en esta silla. Debemos de empezar a ser mucho más hospitalarios con la gente. El Evangelio se trata de eso, de una manera de vivir, no de una idea abstracta que compartimos. Ya saben que en esta comunidad, ¿verdad?, por nuestros pensamientos y por nuestras ideas y por compartir esas ideas se producen muchos conflictos, ¿verdad? Porque algunas personas creen de una manera, otras personas creen de otra, ¿verdad? Algunos creen, otros no creen, y se vuelve un conflicto constante, ¿verdad? Y quienes han estado en el grupo de WhatsApp por mucho tiempo se han dado cuenta de cómo en ese grupo las conversaciones han sido un dilema, ¿verdad?, y un factor de conflicto muchas veces. Pero el Evangelio no se trata de una idea abstracta, no se trata de decir yo creo en esto o estas cosas son así. Se trata de la manera en la que vivimos y de la manera en la que transformamos no solo nuestra vida, sino la vida de las personas que nos rodean. Y esa es la parte difícil. No es fácil de verdad ser cristiano, no es fácil seguir a Jesús.
No es fácil de verdad hacer una conciencia del mensaje de Jesús. Y yo me hago, ¿verdad?, una evaluación. Y antes de decirle esto, cuando estoy preparando la reflexión, yo ya me pasé esta evaluación y no siempre salgo bien. Pero al final no tengo que salir bien para compartirles lo que les estoy compartiendo, porque primero no soy el ejemplo de ninguno de ustedes, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Y si salimos mal, ¿verdad?, en estas evaluaciones, no nos sintamos culpables, sino pensemos en cómo podemos mejorarlo. Veámoslo como una área de oportunidad. Estas mujeres, de verdad, en su condición, y a veces nosotros en esta comunidad hablamos un montón de que no tenemos, de que las finanzas no dan, de que hay escasez, de que no tengo trabajo, de que gano muy poco, de que no me alcanza. Y estas viudas vienen y lo entregan todo. Todo. Y no sé cómo pensamos nosotros de nuestras propias acciones. Y como les dije, no fue un acto de generosidad el que nos están enseñando estas mujeres, sino un acto de entrega. Qué lástima que no sabemos sus nombres. Deberían de ser personas que deberían de tener esa dignidad en las Escrituras, de por lo menos saber cómo se llamaban y saber que fue de ellas. No sigamos cometiendo nosotros esos mismos errores de seguir invisibilizando y dejando a las viudas de nuestro tiempo que nos rodean en esta vida sin nombre, sin la dignidad que la divinidad nos ha llamado a que le demos. La divinidad nos ha entregado a nosotros y ha hecho que recuperemos la dignidad que ella nos ha dado. Y si ya nosotros hemos pasado por eso, entonces nosotros también tenemos que regresarle y otorgarle la dignidad a estas personas. Amén.